un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer. Dios va a hacer. Mis queridos amigos, gracias por estar con nosotros un jueves más. Estamos contentos de compartir este tiempo con ustedes. Ya saben que mi nombre es Roberto Hernández. Les atiendo desde aquí, desde Barcelona. Yo sé que usted está bien lejos, quizá esté en Latinoamérica. Así que mando un saludo para todos los países de habla hispana y decirles que también nos están escuchando en Ona Pau Cataluña, en el 96.6 de la FM, los jueves a las 5 de la tarde, y en Radio Amistad 107.9 los viernes a las 9:15 de la noche. Hoy vamos a abordar un tema, yo creo que de interés de todos, un tema de actualidad. Vamos a hablar de las pandillas. Para algunos puede ser que sea un tema desconocido, sobre todo para los que vivimos aquí en España, pero está a la orden del día las pandillas en diferentes lugares en Latinoamérica. Y hoy vamos a hablar concretamente de Ecuador. ¿Qué está pasando en Ecuador en este tiempo? Así que no se marchen, quédense con nosotros porque el programa se presenta muy, muy interesante. Hoy tenemos con nosotros a Joaquín Noroña, misionero por muchos años en Ecuador, maestro en teología y actualmente pastor de la primera iglesia bautista en Guayaquil. Así que le vamos a dar la bienvenida. Joaquín, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa. ¿Qué tal está? Bendiciones, hermano Roberto, y también a la Iglesia Restauración y Vida de Badalona, ¿verdad? Realmente estoy muy contento por el tiempo, el espacio que me están brindando. Realmente Dios ha hecho las cosas para podamos conocernos. Estoy excelente, realmente, pero también feliz y conmocionado. Las cosas en nuestro país no son tan simples como podríamos decir hace unos 5 o 6 años atrás. El auge de las pandillas, también la zozobra que se vive debido a que cada uno de ellos pide pues su cuota para poder subsistir, y vemos negocios que van cerrándose y también pues parte de la ciudad, de lo que antes era turístico, pues cerrándose ya a 7, 8 de la noche y ya no hay movimiento prácticamente ahí. Tenemos varios estados de excepción que ponen una situación crítica pues a todo el país y a la ciudad, más que todo Guayaquil, que es un puerto principal de Latinoamérica. Y obviamente que en medio de este debacle, creo yo, estoy tranquilo, en paz y confiado, porque creo firmemente que Dios es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice la palabra de Dios, no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, ¿verdad? Y luego el texto justamente pone algo como un descanso, tiempo para reflexionar. Y estos son tiempos para reflexionar las problemáticas sociales que vivimos. Y estoy convencido que por su gracia habito también al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Y claro está que con sus plumas me cubre y debajo de sus alas estoy seguro. Dios tiene esa misma bendición para la iglesia de Cristo, aquella que confía en Él y está realmente convencida de su sacrificio en la cruz del Calvario, que ha sido única y suficiente para poder atraernos a Él y hacer que nuestras vidas realmente vibren una felicidad, un gozo real, aún en medio de circunstancias difíciles. Un tiempo difícil en Ecuador. Creo que es a nivel mundial. Creo que todos los países están experimentando cambios y de esto precisamente vamos a hablar. Pero antes de entrar en materia, en el tema de lleno, me gustaría que nos contaras cómo comienza tu trayectoria misionera en las misiones y en qué diferentes lugares has estado llevando el Evangelio de salvación del Señor Jesucristo. Bueno, te comento, mi ministerio pastoral se ha desarrollado en medio de familia pastoral y misionera. Soy hijo de pastor y misionero, mi padre ya fallecido. Soy la segunda generación de pastores y tengo también un hijo que es misionero y los tres nos llamamos Joaquín.
para cosas interesantes, ¿no? Entonces yo soy Joaquín segundo, mi hijo es Joaquín tercero. Mis padres pues fueron misioneros aquí en Ecuador por 38 años y 13 de ellos vivimos en la selva ecuatoriana, por lo que pudimos trabajar y conocer lo que es Shuaras, Aucas y Huis, los nativos del sector amazónico. Yo comencé a los 9 años de edad lo que es el trabajo misionero, a ser el compañero, y no te estoy hablando de simplemente acompañar. A los 9 años di mi primer mensaje evangelístico, de los cuales 3 vinieron a los pies de Cristo, adultos. Y pues 40 años después, cuando yo estaba comenzando a decaer y a flaquear un momento dado del ministerio por el agotamiento que tenía, el Señor permitió una llamada telefónica de uno de ellos y me dijo: Joaquín, he estado buscándote por las guías telefónicas, por todo lado que sea posible, y quiero decirte que estamos en pie aquellos 3 varones que pasamos al frente cuando tú diste tu primer mensaje. 9 años de edad, y creo que Dios hace maravillas en todo esto. En 1975, a los 13 años, pues, debido a mi preparación académica, tuve mi primer bachillerato a los 13 años de edad en temas de teología, y ese mismo año fui trasladado a la ciudad de Guayaquil, donde rápidamente, por los conocimientos bíblicos, la iglesia fue ayudándome a articularme fácilmente y poder comenzar a trabajar mucho más en el ámbito bautista, en el área céntrica de la ciudad de Guayaquil, que uno diría: céntrico, es turístico, es bonito, es lindo. Sí, tiene algo así, pero también en aquella época, para que tengas una idea, ese centro tiene 2 cerros, el Carmen y el Santana, que técnicamente es como los tuburios en Brasil, las favelas, ¿no? Y entonces es difícil el ingreso, la policía no ingresa, hay que tener mucho carácter, pues si uno es nuevo para poder entrar ahí, poder enfrentarse a todo este tipo de personas, pero asumí el pastorado, mi primer pastorado de adolescentes y juvenil a los 17 años, y comencé a invadir con la palabra de Dios colegios, escuelas y todo lo que podía en estos sectores de los cerros del Carmen Santana, que en aquel entonces habrá tenido unas 3,000 o 4,000 personas, hablando en familias completas. Por eso es que una de las cosas maravillosas que podemos ver en todo esto es que ya a los 24 años el Señor me llamó al ministerio pastoral como principal y misionero de la primera iglesia bautista de Guayaquil. Actualmente soy honorario, técnicamente soy jubilado desde el 2010, pero doy gracias a Dios porque ahora yo sigo igual trabajando en la obra del Señor, no me canso, ya son 58 años que tengo en el ministerio, no me avergüenzo de ser de Jesucristo. Hemos pasado persecuciones, varias veces he enfrentado la muerte por causa del evangelio, ya sea por pandillas, ya sea por etnias contrarias a la palabra de Dios, pero así es como comenzó en el ministerio mío. El Señor me permitió abrir más de 13 escuelas de arte. ¿Y quiénes crees que fueron los primeros en ir? Justamente los hijos del narcotráfico que vivían en las áreas de la iglesia céntrica. Así es como el Señor forma el ministerio Redes, que es un acróstico. Redes es R de Reedificando la Familia Ecuatoriana, a través de la E de evangelismo, D de discipulado, la E de extendiendo puentes de superación personal. Ese es la trama de nuestro acróstico. Y así es como el Señor permitió que pudiéramos ingresar tanto a etnias de la ciudad de Guayaquil, porque Guayaquil como puerto principal acoge a mucha gente de varios sectores del país, y también pues obviamente el auge de la pandilla es bastante fuerte, los Lactiquín, los Nietas, también tenemos acá lo que se llama el narcotráfico de los albaneses, tenemos también la parte china, y así tenemos los choriquilers, los choneros, los lobos, bueno, y hay un montón de cuestiones que se han levantado de grupos, pero en esa época, más los Latin King y los Nietas, a los cuales el Señor, debido a este trabajo, que comencé desde los 17 años, a los 24 años ya prácticamente tenía entrada a las escuelas, a los colegios, a más de 10 escuelas y colegios, diariamente, no te estoy hablando de vez en cuando, diariamente. Mi escuela dominical tenía más de 2,500 personas durante toda la semana, pero el lugar donde nosotros nos reunimos apenas llegaba a 350 personas.
porque no cabía más en el lugar. Teníamos 3, 4 cultos en el día, de los domingos prácticamente. Pero damos gracias a Dios porque en medio de todo esto, la gente que fue saliendo de la droga y también aquellos padres que creyeron en el programa, que creyeron la palabra de Dios y más que todo pusieron la confianza en este siervo inútil. Sus hijos ahora son profesionales y es maravilloso verlos a ellos en un momento dado en puestos públicos muy, muy, muy bien puestos. Son personas probas, son personas que realmente alaban y glorifican el nombre del Señor. Tienen su trabajo también, pero también tienen sus emprendimientos. Se les enseñó todas estas cosas al salir. Y pues obviamente salir de una pandilla no es tan simple, mi querido Roberto y hermanos. Pero el Señor les ha permitido avanzar en este tema. Me imagino que por tiempos difíciles, tiempos duros, pero siempre el Señor nos capacita, ¿verdad? Nos da esa capacidad para poder predicar el Evangelio allí donde más se necesita, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así es. Ese es el lema, ¿verdad?, con el que uno tiene que ir en la mente, y allí en donde está la oscuridad es donde resplandece también la luz de Cristo. Mira, algo ahí, Roberto, permíteme interrumpirte si me permites, porque mira, y es verdad esto de que Dios te prepara. Nunca el Señor manda a sus soldados a la guerra sin haberlos preparado antes. Y una de las palabras de Cranwell justamente fue decir en medio del dolor, en medio de la aflicción, el Señor prepara a sus siervos, a sus soldados en medio del fragor de la guerra, con el sonido de los cañones y con el olor de la pólvora. Es así como se van formando. Y eso me permitió a mí avanzar no solamente en lo teológico, sino académico, porque también soy académico. Actualmente soy vicerrector en un instituto superior tecnológico en mi ciudad, el segundo más grande del país. Pero desde allí el Señor me ha permitido trabajar con los futuros profesionales o los futuros académicos como maestrantes para poder crear programas, proyectos que beneficien a la sociedad y especialmente a la Iglesia de Cristo para que se autogestione. Por ejemplo, crear ambientes de turismo, donde que los hermanos entonces en lugares tan lindos y remotos del Ecuador, porque te estoy hablando de la Sierra Ecuatoriana, estoy hablándote de 3,000 a 4,000, 5,000 metros de altura, pero que en medio de todo eso el Señor nos ha preparado y va preparando a su pueblo, y más que todo aquellos que con corazón humilde le buscan. Joaquín, Ecuador, lo que nos llega aquí a España, lo que más o menos entendemos y vamos escuchando, es que Ecuador está viviendo un tiempo difícil de inseguridad sin precedentes. ¿Por qué crees tú que ha empeorado el país en estos últimos años? Querido Roberto y hermanos y amigos, yo creo que el tema de los países y especialmente el Ecuador no es ajeno a la política mundial, ¿no? Recordemos que desde 1960 la incursión misionera, así como se llamó al movimiento indie en Norteamérica, comenzó a promover una cultura de una nueva era, ¿no? Entonces, esto ha impactado en las políticas también de cómo en nuestro país. En 1980, por ejemplo, hubo un presidente, el abogado Roldós, que barrió prácticamente las urnas, ¿no? Pero al poco rato lo primero que dijo es, se va de aquí todo lo que es la estación de verano, donde se traducía la Biblia a más de 12 lenguas nativas de nuestro país. ¿Y cuál fue el pretexto? Hay que estar en contra del imperialismo. Pero eso sí, es importante retirar la Biblia porque los está aculturizando. Pero interesante, ¿de quién recibíamos el dinero en ese tiempo? Del imperialismo. ¿Quién nos daba eso? El imperialismo. ¿Quién podía darnos algunos confort a traer lo que es el negocio o las cuestiones de avanzada cultural? Era el imperialismo. Pero todo eso fue solamente camuflado para poder decir, saquen la Biblia, ya no se va a leer la Biblia, porque yo enseñaba en esa época, por ejemplo, los 80, la Biblia para adultos y venía en libros especiales y la lectura era la Biblia. Ya no se permitió eso, se abolió de una sola línea, un solo decreto, y prácticamente las situaciones en nuestro país con la entrada de la narcopolítica
ha hecho que prácticamente el caos se vaya sembrando dentro de nuestro país, a tal punto que, mi querido Roberto, en nuestro país, antes para matar a alguien tú pagabas 5,000, bueno, alguien pagaba $5,000, pero ahora paga $50 y mata a una persona. ¿Y quiénes son los primeros en ir a la vanguardia? Son menores de edad y menores de 10 años. Solamente para que tengas una idea, dentro del país, de lo que nosotros tenemos, los niños nuestros, de 238 niños más o menos en el primer trimestre, más del 30% de esos niños cometieron asesinato. Eso es bastante escalofriante. Y todo porque se fueron creando reglas o leyes permisivas o leyes diferenciadas, se lo llama así. Ese es el término bonito que le ponen, ¿no? ¿Para qué? Es que hay que pensar en los pobres, de que ellos deben subsistir, entonces por lo menos vendan droga y con ese dinerito subsistan sus familias. Con ese dinerito ayuden a los estudios. Pero no es verdad. Porque una vez que asumes en el pecado o asumes en el vicio de lo que corresponde a la droga, los chicos se exacerban. Y no es raro ver chicos de 12, 13 años, 14 años, 15 años teniendo sexo en su propia aula, delante de todos los compañeros, delante de todo. ¿Por qué? Porque ya nadie puede llamar la atención. Si yo, docente, entro al aula en un momento dado, entonces simplemente eso ha llamado la atención si les digo algo a ellos. Y puedo ser metido en la cárcel 3 meses solamente por llamado de atención o me botan del puesto. Entonces es una zozobra bastante complicada porque la política se ha ido acomodando, amoldando al sistema mundial, a las agendas inclusivas y obviamente si hablamos del cristianismo, siempre ha sido visto de mala manera. ¿Por qué? Porque, claro, si tú eres de Cristo, no vas a permitir el robo, no vas a dedicarte a robar, o no vas a buscar hacer la anarquía, ¿verdad? Entonces somos los malos de la película. No, no, ser cristiano significa ser una persona que no ayuda al crecimiento social, a la inclusión, no ayuda a la armonía social. Entonces, una cosa es tolerante, pero otra cosa es permisivo. Entonces estamos en una debacle justamente moral, ética también en nuestro país, porque el robo no es desde abajo hacia arriba, es de arriba hacia abajo, ¿no? Y entonces esos de arriba tienen a otros de más abajo y así va cadena hasta el más pobrecito. Para que tengas una idea nada más de esto y lo terrible de la política en nuestro país es que se ha permitido mucho el tema del ingreso de extranjeros y no se les da una ciudadanía. Entonces son apátridas. Eso significa que no tienen bandera de nada. ¿Y a dónde se ponen los apátridas? Solamente en una investigación que me tocó llevar con la Universidad de Harvard, como también profesional, nos tocó hacer un mapeo a Guayaquil. Y hay alrededor de 2,5 millones en cordón de lo que es pobreza, de los cuales más de 500,000 son apátridas y donde están las pistas de aterrizaje clandestinas para la droga. Eso lo sabe el gobierno, lo sabe el Estado. Y la pregunta es ¿por qué se lo deja? Porque las leyes así lo permiten y también los arreglos y los acomodos políticos que se van dando, que son terribles realmente. Eso es lo que se llama la narcopolítica en nuestro país. Pensemos por un momento en la juventud, porque la juventud es el futuro, es el mañana. Así es. La juventud está pues viviendo situaciones muy diferentes, cada uno viene de trasfondos diferentes, pero la situación en general del país pues a veces aboca a la juventud a unirse a estas pandillas, a estos grupos, yo digo, no sé cómo calificarlos, pero son grupos que no traen bendición a la sociedad, sino todo lo contrario. ¿Por qué piensas tú que muchos de los jóvenes en Ecuador deciden añadirse a grupos pandilleros como los Latin King, como los Nietas, en lugar de prepararse académicamente, buscar un futuro, centrarse en los estudios? ¿Qué es lo que les lleva a entrar en esa vida de marginación y de perversión? Uno de los problemas, comenzando desde arriba, es la forma como se maquillan las cosas.
En un momento dado, en el 2008 hasta el 2015, se decía que nuestro país ya no tenía casi pobreza técnicamente, pero no, esa no era la verdad. El gobierno sostenía a las personas y al menos con $1.50 diario. Y eso salía de nuestro bolsillo. Entonces, ¿qué pasa? Con esa cantidad de dinero, se les ofreció una educación gratuita, a tal punto que el chico iba a su escuela, a su colegio, pero el chico necesitaba dinero para su lunch, necesitaba para esto, para que. Entonces, el microtráfico hizo que entonces pudieran ellos tener un dinerito. Una dosis pequeñita de droga, de la H, por ejemplo, aquí, que es muy dañina, te vendían en aquel entonces en 50 centavos. Y entonces, si tenías más de 3 gramos, eso era problema. Pero si tenías hasta 3 gramos, no hay problema. Entonces, tú podías estar vendiendo. No, estoy vendiendo aquí, mi amigo le estoy dando. Y bueno, mi amigo me está pagando a mí, me está dando 50 centavos. Está bien, yo le acepto porque, bueno, yo necesito dinero. Entonces, la necesidad, el hambre, ha hecho que muchos vengan a estos grupos como los Latin Kings, los Nietas, en aquel momento dado, donde que este sentimiento de tener un reinado como los Latin King, ¿no? La todopoderosa nación de los reyes y reinas latinas, ¿verdad? Donde que entonces van organizándose y van metiéndose también en las cárceles, porque en las cárceles, en esta época del 2008 al 2015, nacieron muchos niños. ¿Quiénes fueron los maestros? No fue el Estado. Se crearon maestros al andar en ese momento. Cualquiera podía ser maestro. Tú quieres ser maestro, eres bachiller, muy bien, sé maestro, no importa. Y está. Y entonces, ¿dónde los enviaban? A las cárceles. Y eran justamente jóvenes que estaban ya metidos en las drogas, enseñando a niños a educarse. La pregunta es, ¿educarse en qué? Porque el analfabetismo en este momento en mi país es tan desastroso que como una autoridad que soy dentro de la educación superior, recibo jóvenes que vienen del bachillerato y créeme que son unas cuestiones terribles, que ni leer ni escribir. Las 4 operaciones básicas es un serio problema. Las cuestiones también de razonamiento, de lógica, de reflexión son bastante complicadas. El tema mismo de los hogares disfuncionales en nuestro país, hubo tantas migraciones que los chicos quedaron descabezados hablando de la autoridad. ¿Y quién los crió? La abuela, los tíos. ¿Y dónde estuvieron esos chicos? En las pandillas. Entonces las pandillas los acogieron. ¿Ves? Y entonces, claro, mira, yo te doy a ti $50, pero mata al de allá. Te doy $5 y mata al de acá. O te doy $10 y haces este desastre. Y entonces el chico, ¿qué quiere? Llevar alimento a su casa. Quiere llevar una comodidad a su casa. Entonces, ¿qué sucede? Su mente, cuando tú lo coges a ellos, estos jóvenes, donde que a mí me ha tocado estar en las correccionales también trabajando con los menores de edad, ellos te dicen, pero yo no hice nada, yo hice solamente mi trabajo, yo no sé por qué estoy aquí, a mí me mandaron a hacer un trabajo, me pagaron los $50 por eso y yo me dijeron que lo maté, yo lo maté. Entonces no es mi problema, es problema del de allá que me dio la orden. Si te das cuenta cómo se va trastornando los pensamientos, la ética, la moral. Y entonces los chicos, por ese deseo de comer, ese deseo de vestirse, y tú no los ves que están bien vestidos. Tú recorres mi ciudad y yo como educación superior saco a mis jóvenes también a hacer vinculación con la sociedad o a la iglesia, vamos y predicamos en algún lugar y nos damos cuenta cómo son los barrios y la gente cómo vive y te das cuenta que ¿cómo es eso? Están en las bandas, pero se supone que estás porque quieres vivir mejor, un poquito mejor. Pero todo lo que visten, ellos mismos te lo dicen. No, esto, usted sabe, me lo regaló fulano, ¿no? Pero el que regaló fulano significa que le diste vire, como dicen aquí, o fue la corvina que pagó piso. Corvina, pues hablando de la persona que tuvo que matar. De corvina es un pez aquí. Entonces, eso hace que nuestra gente tenga sus pensamientos distorsionados y caiga fácilmente nuestra niñez. Por eso es importante recordar unas palabras muy sabias de Juan Pablo II. Él dijo en una ocasión, danos a nosotros un niño por 7 años y os entregaremos un
católico de por vida. Y yo creo que eso tenemos que ver claro, porque la Biblia también dice algo mucho mejor que eso todavía. Enséñale al niño su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y entonces tú le enseñas a un niño a hacer crimen y ir a robar desde pequeño, lo único que sucede es que va a creer que es natural, normal hacerlo. Ya no está mal, así es. Me imagino que serán muchas las experiencias que has tenido pues con estas bandas como los Latin Kings, los Nietas. Has conocido pues jóvenes de diferentes maneras, en diferentes lugares. ¿Cuál es el mensaje de esperanza que tú les transmites a estos jóvenes cuando te encuentras con ellos, cuando los tienes frente a frente, cara a cara? Ellos están, como tú dices, están pensando en que las cosas las están haciendo bien, pero ¿cuál es el mensaje que tú les quieres transmitir? ¿Qué les dices? ¿Qué les hablas? Mira, una de las cosas que me ha permitido conocer el otro lado de la iglesia, ¿no? O sea, estando en la iglesia, pero también estando en lo que es la educación a nivel, yo he estado de docente como jardín, escuela, colegio, tecnológicos y universidades, en todos los niveles. Y en todos ellos, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que la gente necesita ser escuchada. Entonces, al momento de ser escuchadas, tú sabes su necesidad. Al conocer su necesidad, entonces comenzar a hablarle la posibilidad de un cambio, de un medio diferente, de aprender algo nuevo. Y entonces en ese mensaje poder ayudarles a ellos a que comprendan lo que son los valores, lo que son la ética, pero con estándares un poco más altos. Por ejemplo, si yo digo, mi papá es la máxima autoridad, lo máximo en ética, entonces mi papá se equivoca y ya se terminó la ética mía. Pero si el presidente es el estándar más alto, entonces el presidente se equivoca y se termina equivocando todo. Y si entonces Dios es el máximo, la cosa cambia. Entonces, cada uno de ellos se les ha tratado de crear un círculo de amistad, obviamente con ciertas restricciones. Si te llamo restricciones porque en mi país tú puedes pagar hasta 25 años de cárcel si te llegan a coger conversando con uno del narcotráfico, llega la policía, hace la redada, coge a todos. El del narcotráfico sale libre, pero tú te quedas 25 años, de 16 a 25 años. Son los riesgos para el cristianismo. Es una forma muy sutil de persecución. Entonces, tenemos que entender que la iglesia de Cristo es ahora cuando más bien tiene que definirse. Yo creo que cuando dice la Biblia, hacían favor con todo el pueblo, tenían favor con todo el pueblo. Entonces, verlos a ellos, orar por ellos. Eso es lo que yo hago. Conversar con ellos. Me siento en la oficina, muchas veces estamos conversando por la parte de la educación y comenzamos a tratar con ellos, porque su belicosidad es tan alta que lo que menos quieren es ser llamados la atención. Entonces hay que comenzar desde su necesidad, como el Señor decía, viendo la doctrina de ellos primero y comenzando entonces a enseñarles. Entonces es lo que he tenido que aprender a ver a ellos su forma de adoctrinamiento, su forma de cómo fue creado, criado, desarrollado, y a partir de ahí buscar cómo la palabra de Dios va entonces alimentando o mejorando sus posibilidades. Joaquín, es el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, las buenas noticias de salvación, la solución o la única solución, podríamos decir, para todos estos jóvenes. Han emprendido el camino contrario y han andado por caminos tenebrosos, de oscuridad, de muerte. Hay solución en Cristo. El Señor Jesucristo puede cambiar, puede transformar la vida de un Latin King, de un Nieta o de cualquier otro miembro de cualquier pandilla que estemos en Ecuador o en cualquier otro país del mundo. Roberto, esa es una pregunta poderosísima. Y yo creo que es una pregunta cargada de amor, de compasión, de preocupación de tu parte, y creo que de miles y millones de cristianos y de personas que creemos en un Dios vivo y verdadero. Yo recuerdo ahí a Salmos 107, uno de sus párrafos dice,
Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionadas en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Eso es un aspecto muy, muy importante. De ahí entonces, yo recuerdo en esa ocasión, 80 jóvenes, puedes imaginar, estamos predicando la palabra de Dios en la noche, llegaba mucha gente normalmente de otros barrios, pero la iglesia nuestra fue la iglesia del barrio, no pasó ni 6 años, 7 años, y éramos la iglesia del barrio. Entonces te puedes imaginar toda esa gente que antes era de las bandas venir a la iglesia, y un día entraron 80 jóvenes vestidos con todos sus trajes y se fueron a la galería. Cuando yo terminé de predicar, el joven líder se puso en pie, miró al resto y le dijo, ¿acaso no se dan cuenta en lo que estoy haciendo? Y los jóvenes le quedan viendo, me estoy poniendo en pie porque hoy quiero entregar mi vida a Jesucristo. Ese joven hoy día es padre de familia, trabaja, sirve a Dios y puede entonces hacer un hombre de bien. Mira, otro de los detalles interesantes que me llamó la atención es cuando Isaías decía, el 53, creo que este es un texto muy, muy, muy importante, Roberto, porque dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Es decir, hay oportunidad para todos. Nadie puede sentirse excluido. De hecho, entonces, que el Señor mismo en un momento dado, a través de Miqueas decía, y volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué tan grandes pueden ser los pecados de los Latin King, o de un adúltero, o de un ladrón, o de un que está sumido en las drogas, o de alguien que es mentiroso hasta, lo decimos aquí, hasta la pared del frente, espérate, lo grande que hace para mentir y muy sutil para decir cosas o mentiras? Entonces Jesús en un momento dado decía, en experiencia de la cruz, ¿no? Cuando entonces el ladrón lo ve y dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, pero vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esto ayuda a que podamos comprender la necesidad mismo de observar a las personas, a todas por igual, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también debemos recordar que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces sí hay forma de cómo hablarles a ellos con amor y ayudarles a entender que no son mis palabras. No son tus palabras, Roberto. No es ni siquiera el programa en sí. Es la palabra de Dios que entra como una espada de doble filo, hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De hecho, la palabra de Dios dice, el Espíritu de Dios convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, solamente es Roberto y Joaquín en este momento en las manos del Señor, dejando que su palabra ingrese, entre en esas personas que están necesitadas ahora de la palabra de Dios y conocer algo nuevo en Cristo Jesús. Mis queridos amigos, estamos adentrándonos y llegando al mismo tiempo al término del programa. Y algo que tenemos que entender es que la Biblia enseña que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Así es. De manera que muchas veces, lamentablemente, nos comparamos con aquellos que sentimos que están viviendo de peor manera que nosotros. Nos sentimos a veces justos delante de Dios o merecedores de poder entrar en el reino de los cielos. Pero la Biblia nos enseña que la salvación es por gracia. Es un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe.
Así que no Amén. hay nada que usted pueda hacer, ni que yo pueda hacer para merecer el cielo. Simplemente recibir el regalo de la salvación que Cristo ganó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Joaquín, ¿puede Dios perdonar a aquellas personas que actúan con maldad? ¿Puede Dios perdonar, para decirlo más claro, a un criminal? Bueno, si perdonó al ladrón que estaba en la cruz, creo que todos tenemos oportunidad. De ahí entonces es que debemos recordar que sin Cristo estamos alejados de Dios. Con Cristo estamos cerca de Dios, estamos en Dios. De ahí entonces es importante cuando podemos nosotros llegar a ese momento de convencernos de que el Señor murió en la cruz del Calvario, llevando el peso de nuestros pecados. Él es nuestra paz. Él dio su vida para que nosotros tengamos paz, para que nosotros podamos tener tranquilidad, calma en todo lo que hacemos, a tal punto seguridad aún hasta más allá de la muerte. Es decir, puedes morir hoy, pero estar seguro que pasarás a la presencia del Señor y no pasarás apartado la eternidad sin Cristo. Es por esa razón que sí hay forma, sí puede una persona de esta naturaleza. De hecho, el domingo que pasó, tuve la oportunidad, fui invitado a un programa y de pronto en medio de eso veo un hombre ya de mi edad más o menos y me dice, yo te conozco. Sí, le digo, yo también te conozco. Y me dice, me llamo Silverio. Entonces me quedo, Silverio, 30 años no nos habíamos visto. Él es uno de los hombres que salió de las drogas, muy conocido en varios países, en el Ecuador fichado muchas veces, muy temido, pero sin embargo, ese día me dijo, Joaquín, desde que vine a Jesús, hace 32 años, comencé a servir a Jesús, salí de las drogas y ahora le sirvo. Y ¿sabes qué también, Roberto? Su hijo fue uno de ellos que él dijo, ¿sabe qué? Lleve a mi hijo y enséñele, ayúdele a ser un hombre de bien. Yo buscaré la forma de cómo seguir saliendo. Y entonces él se apartó, salió, hasta que finalmente cuando regresó ya restaurado, pero su hijo fue educado con nosotros en nuestras escuelas. Y es un gran baterista ahora y sirve al Señor en Estados Unidos en una iglesia, ¿ves? Y entonces al ver este hombre, yo digo, gloria sea el Señor. Uno de ellos también, Pedro, en un momento dado llegó a la iglesia y me dijo, quiero que sepa algo, quiero que usted reciba seguridad mía. Yo le puedo dar seguridad, y sacó sus pistolas. Le dije, ¿qué? Ven acá, vámonos afuera. Nos paramos en la mitad de la calle y le dije, ¿sí ves? Esos cerros, los tugurios, esos cerros son de la primera iglesia bautista. El Señor lo ha dado. Y tú, aquel que tiene que venir a pedir protección, es a mí, porque yo sirvo a Cristo. Y Cristo puede darte seguridad. Para no alargarte la cuestión, el hombre hasta el día de hoy tiene más de 20 años sirviendo en el barrio. ¿Y sabes cómo? Cuidando los carros. Y cada día recibía un folletito para leer la Biblia, le daba la lección a mi conserje en ese momento, ¿ya? Y cuidaba los carros y comenzó a hacer obra. Y cuando se dio cuenta ya llegó a la familia y tenía un rondín de hijos y todos ellos están creciendo en la gracia del Señor. Así que yo creo que sí, mi querido Roberto. Qué Hay hermoso, esperanza para todas estas personas también. qué hermoso. Tenemos que decir desde aquí, desde el programa, gloria a Dios, porque Dios es el mismo, Él no cambia, Él es Amén. inmutable. El amor de Dios se manifiesta, pues, para todos los hombres por igual. Podríamos decir, Amén. Joaquín, desde aquí, desde el programa, que Dios no hace acepción de personas y que Dios Amén. ama a todos por igual. Gloria a Dios. Así es. Has dicho la verdad. Y se les anima a todos aquellos que desean venir a Jesucristo, que lo hagan ya, vengan rápido, no se demoren, simplemente díganle, sí Señor, yo reconozco que soy pecador, que no puedo salvarme a mí mismo, que necesito de tu gracia infinita, necesito de tu sangre preciosa, ven y mora en mí, limpia mi vida y transfórmame. Y el Señor lo va a hacer. Es una oración simple, es una oración sencilla, pero cargada de fe, hará que tu vida se transforme. No sé si te ha tocado ver algún pandillero, latinquín, nieta,
dar ese paso de fe y rendir su corazón a Jesús. ¿Has experimentado alguna vez un cambio radical en alguno de estos muchachos? Sí, en algunos de ellos me tocó trabajar con la policía en el 2000, justamente, hasta el 2006. Trabajé con la policía al lado de ellos para ir la iglesia, ¿no? La iglesia y la policía para poder ayudarlos, porque entrar al barrio de Jiménez para Solano, que digo, el centro de la ciudad, ni la policía entraba. Había lo que se llaman los túneles de la muerte y solamente uno de los que podía entrar era Joaquín Oroña. No sé qué vieron, la gracia del Señor nada más. Entrar a los Cerros del Carmen y entrar por los túneles también de las casas era un serio problema. Y sin embargo, mi primer pastor de niños, vino de las drogas, y su esposa. Fueron educados, formados, transformados, y ellos luego de eso vinieron un día y me dijo: pastor, quiero que me ayudes, quiero servir al Señor, quiero venir a Jesús. Le digo: pero si ya recibiste a Jesús. Sí, pero es que ahora yo quiero es consagrar mi vida a Jesús. Yo quiero ahora que me digas si puedo ser una persona que trabaja con los niños. Y entonces se le dio el ministerio de él creció de tal magnitud. Ya te digo, no entramos en la iglesia, tenemos en cada escuela y cada colegio tenemos atención con niños, y él estaba todo el tiempo trabajando ahí, y el Señor le proveía para todas sus necesidades. Y a su esposa también, Jacqueline, Luis y Jacqueline. Como siempre decimos en el programa, lo han escuchado nuestros amigos muchas veces, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay Sí, nueva vida en Cristo. amén. Yo digo siempre que, bueno, no es que Dios venga a añadir años a nuestra vida, sino que Él viene a añadir vida a nuestros años. Amén. Él nos ofrece una vida abundante, una vida Gloria a diferente, Dios. Bendito sea Jesús. llena de plenitud, de gozo y de esperanza. Y hay esperanza para ti, mi querido amigo que me estás escuchando. Quizás perteneces a alguna banda organizada, quizás estás escuchando aquí en España y perteneces a los Latin Kings o a los Nietas, quizá otro grupo, no lo sé. Dios te conoce, Dios sabe quién tú eres, y quiero ofrecerte la oportunidad de que tú, que estás escuchando, puedas rendir tu vida al Señor. Cualquier persona que nos escucha en Ecuador, que nos escucha en cualquier otro país, la mano del Señor Jesucristo se extiende hacia ti para que tú salgas y escapes de esa vana manera de vivir, la que estás viviendo, y comiences a vivir una vida para Cristo, para el Señor. Esa es la verdadera vida, una vida, como he dicho, una vida abundante. Gloria a Dios. Podríamos decir así, en términos generales, mirando cara a cara a uno de estos jóvenes que nos está viendo ahora en cámara, ¿podrías decirle: Jesús te ama? Con toda seguridad, sabiendo que la Biblia también lo corrobora. ¿Sabes, Roberto? Una de las experiencias mayores que he tenido es poder dar un abrazo a aquellos que, aún estando en situaciones tan llenas de miseria, sin embargo, puedo identificarme con ellos. Al venir de las persecuciones, soy uno de los sobrevivientes de las persecuciones al cristianismo en mi país. Y doy gracias a Dios porque eso me enseñó entonces que mi vida puede ser hasta hoy, hasta este minuto, y lo único que necesito es decir: Jesús te ama. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dale tu vida a Jesús. Abre tu corazón y deja que Él entre a morar en ti. Y Él hará todo lo que tú necesitas que Él haga para transformar tu vida y transformar tu futuro. Y ha hecho que prácticamente mucha gente venga solamente por un abrazo, tome importancia a lo que tú dices. El solamente darle la mano. Mira que una ocasión uno me dijo: oiga, usted da la mano con un hombre. Ah, caramba, le digo: bueno, yo soy un varón, soy un hombre. Y me dijo: no, me refería a que el calor humano que usted transmite. Ah, caramba, le digo, gracias, lo que quiero es solamente ser amigo tuyo. Y entonces finalmente, cuando vino a los pies de Cristo, me dijo: quiero que sepas que soy un criminal,
y soy un homosexual, pero también tengo SIDA. ¿Puedo morir en paz? Llevar a una persona a Cristo y decirle, te amo, fue solamente por un estrechón de manos. Nada más, así comenzó todo. Por ese hecho de mirarle a la cara y decirle, bueno, si necesitas ayuda, aquí estoy. ¿En qué puedo ayudarte? Aunque los pies te tiemblen porque no sabes qué exactamente te va a pedir, pero sabes que tienes toda la riqueza maravillosa de la palabra de Dios. Tienes a Cristo morando en tu vida y lo que necesitamos es que la gente vea a Cristo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Que no seamos cristianos porque nos califican, sino cristianos porque nos ven que somos como Jesucristo. Hay muchas personas que seguramente estarán meditando, pensando en todo lo que hemos hablado en esta tarde, y seguro que este programa va a ser de bendición y de reflexión, para hacer un alto en el Amén. camino, que todos necesitamos hacer un alto en el camino, y muchos de ellos estarán pensando, ¿cómo me gustaría salir de donde estoy? ¿Cómo me gustaría poder empezar de nuevo? Mira, déjame decirte que Dios es un Dios de oportunidades, Así que es. Dios quiere tomar tus pecados y borrarlos, perdonarlos. Él quiere hacer de ti un hombre nuevo, y es importante que tú reconozcas tu pecado delante de Dios, porque cuando hay arrepentimiento delante de Dios hay perdón, hay perdón. Y solamente antes de terminar el programa, decirte que si tú quieres ser salvo de esta manera de vivir en la que estás viviendo, en la que quizás has intentado salir muchas veces y no has podido, recuerda que en ningún otro hay salvación, Hay salvación. porque no hay otro nombre dado a los hombres en En quien quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo es capaz de salvarte y hacer de Amén. ti una nueva criatura. Aleluya. Mi querido Gloria es el Señor. amigo Joaquín, estamos llegando al término del programa. Ha sido una bendición estar contigo, estamos muy agradecidos de tu participación. Y como siempre hacemos, pues a todos nuestros invitados les dejamos un minuto a solas con la audiencia para que tú te dirijas a ellos y les puedas decir en este momento lo que tú sientas en tu corazón, lo que tú... Gracias, Roberto, y hermanos también, y amigos. Bueno, a todos aquellos que están en las etnias y que han tenido la oportunidad de estar, el ministerio mío, son parte de ese ministerio o que han desarrollado o recibido bendición del ministerio. A aquellos que están en el Chimborazo, aquellos que están los Shuaras, los Aiwas, los Cofanes, todos los Aucas, toda la gente que realmente está en las etnias de nuestro país sirviendo y a quienes hemos servido por muchos años, y también aquellos que ya salieron de las pandillas, aquellos que ya están en una nueva vida. Dios les dé fuerza y valor, sabiduría para mantenerse firmes sin fluctuar. Cristo viene pronto. No olvidemos esa frase, no olvidemos esa realidad. Y tú puedes ser parte de ello también. Todos aquellos que aún no han recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, abre ahora tu corazón y ten esta confianza que de seguro entonces Dios va a darte si oras con fe. Que el Señor me los bendiga. Pues mis queridos amigos, ahora sí estamos llegando ya al término del programa. Cómo no agradecer a nuestro amigo Joaquín desde Ecuador, desde Guayaquil, que nos ha atendido. Joaquín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Roberto, también. Ha sido para nosotros un privilegio que nos hayas informado y que un hombre con esa trayectoria que tú tienes, pues siga entusiasmado por servir al Señor. Amén. Y ganar almas para Cristo. Amén. Y ahora me dirijo a ustedes, mis queridos amigos, a todos los que nos siguen jueves tras jueves. Ya saben que este y otros programas los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Algo Dios va a hacer. Y pueden elegir allí los programas a la carta. Hay diferentes temas con muchísimos invitados, son más de 100 y pico de programas los que están ahí, esperando que usted pueda
visualizarlos y compartirlos, cómo no, con sus amigos, familia, y que podamos extender el reino de Dios. Y ya como para terminar, siempre les digo lo mismo. Recuerden estas palabras porque son importantes. Ante las pruebas, ante las dudas, ante las luchas que enfrentan cada día en sus corazones, confíen siempre en Dios. Porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir estas y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández. En el enfoque bíblico, Luis Cortés. En la coordinación, Andrés Díaz Russell. En la producción y quien despide, Vanessa Montes. Será hasta la próxima.